Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy rica, pero sobre todo muy especial. Son unas galletas de M&M's con nuez, tipo chocolate chips. Pero es una receta muy especial para mí porque esta receta yo la solía hacer mucho cuando mis hijos eran pequeños. Cuando eran pequeños yo siempre trataba de tener una o dos opciones de galletas caseras en casa para media tarde o para que se las llevaran de refrigerador al colegio. Y lo lindo de estas galletas es que son las favoritas de mis hijos y aún ahora que son grandes me las siguen pidiendo. A mí me encanta esa parte de la cocina cuando pruebas algo y te conecta con una parte de tu historia. Se me hace un regalo poder cocinar para los que aman y un regalo poder crear esos recuerdos. Porque creo que todos tenemos recuerdos y sabores que nos conectan con ciertas épocas donde fuimos muy felices y donde disfrutamos mucho. Entonces, esta receta es así para mí. Les recomiendo mucho que la hagan, que la disfruten y aquí van los ingredientes que van a necesitar. Vamos a iniciar agregando la mantequilla que la tengo a temperatura ambiente y voy a agregar aparte de la mantequilla los dos tipos de azúcar, el azúcar estándar y el azúcar moscabado. Y voy a comenzar a batir hasta que todo quede perfectamente acremado. Una vez acremado, apagamos la batidora y vamos a despegar un poquito de las orillas y del fondo para asegurarnos que todo quede bien mezclado. Y en este punto voy a agregar el huevo. El huevo ya lo tengo aquí, ya lo quebré, aquí está. Lo agregamos el huevo y la vainilla. Siempre les recomiendo mucho que el huevo primero lo pongan en un bowl y de ahí a la batidora. Cuando estrellamos aquí directamente el huevo nos arriesgamos a que se nos vaya una cascarita o que el huevo venga con sangre porque a veces no vienen bien. Entonces ya una vez agregado el huevo y la vainilla continuamos batiendo. Una vez incorporados volvemos a apagar y volvemos a remover un poquito las orillas para agregar nuestro siguiente ingrediente, que es la harina, pero antes de agregarla le vamos a agregar la sal y el bicarbonato y los vamos a incorporar. Los vamos a incorporar muy bien y una vez incorporados vamos a agregar esta mezcla a la batidora. Le agregamos toda la harina de un jalón y seguimos batiendo hasta que se incorpore la mezcla. Vamos a agregar por último los M&M's y las nueces y vamos a batir en la velocidad más baja que tenga la batidora. Solo queremos que se integren sin que se rompan. Listo, fue cuestión de 2-3 segundos nada más a que se incorpore. Y ahora sí, vamos a traer nuestra charola para formar nuestras galletas. Ya tenemos nuestro horno precalentado a 180 y nuestra charola con un papel de horno lista. Vamos a ir con ayuda de un cookie scoop poniendo nuestras galletas en la charola. Una vez listas nuestras galletas le vamos a poner por la parte de arriba más chocolate y se los vamos a ir enterrando hasta que quede así lista nuestra charola. Y una vez lista nos vamos al horno entre 12 y 15 minutos. Acuérdense que cada horno es diferente. Entonces a partir de los 12 minutos pónganse listas a ver cómo van sus galletas. Ya quedaron nuestras galletas, ya salieron, ya fueron los 15 minutos de horneado y ya están listas. Las tenemos que dejar enfriar para después ya pasarlas a un plato y disfrutarlas. Los invito a cocinar con sus hijos. Si son pequeños, esta receta es muy simple para que empiecen a sembrar en ellos esa semillita de amor por la cocina. Si les gustó el video, los invito también a suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que reciban notificaciones en cuanto se sube un video de una receta nueva, porque vienen muchas sorpresas en camino. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.